Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Jarque y voy a presentar el libro Trastorno de aprendizaje no verbal, guía práctica para familias y educadores, de la editorial CCS. Bueno, lo primero que quiero hacer es darle las gracias a IAC Uruguay por esta oportunidad que me da de poder hacer esta presentación y poder, bueno, pues compartir con todas aquellas personas que nos siguen, pues esta pequeña exposición del contenido de mi libro. Yo os hablo desde España, trabajo como orientador psicopedagógico en un colegio público de lo que en España llamamos educación infantil y primaria, que son las edades de 3 a 12 años aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, sí quería decir que yo trabajo en un centro educativo, no soy una persona que se dedique exclusivamente a la investigación o que esté en el ámbito académico, sino que me muevo en el ámbito práctico y mi labor como orientador pues consiste sobre todo en realizar evaluaciones psicopedagógicas de los niños, niñas, con el fin de detectar sus posibles necesidades educativas y orientar la respuesta educativa. Y también pues asesoro a las familias en cuestiones educativas y al profesorado. Aparte de mi labor y de mi trabajo principal como orientador, pues sí es verdad que sí, muchos me conocéis probablemente por la página educativa que tengo web, familiaycole.com, donde comparto materiales e imparto cursos para, bueno, diferentes profesionales, educadores, familias del ámbito sanitario. Y también pues tengo publicados diferentes libros y materiales. Pero en este caso nos vamos a centrar en el libro del trastorno de aprendizaje no verbal. Probablemente a muchas personas les resulte novedoso ese diagnóstico, porque es cierto que, bueno, poco a poco se está dando a conocer. Cuando el libro se escribió era bastante desconocido, pero bueno, afortunadamente pues se conoce un poco más este trastorno. En todo caso, os voy a resumir brevemente pues cuáles son los indicadores principales de este trastorno. Lo padecen tanto niños como adultos, ¿no? Pero bueno, yo me voy a centrar, ya que trabajo en el ámbito educativo, especialmente en los niños, niñas de las edades de lo que aquí en España es educación primaria, por tanto, aproximadamente de 6 a 12 años. Bueno, pues fijaros, los síntomas, podríamos decir, Diana, del trastorno de aprendizaje no verbal son los siguientes. Primero, estos niños presentan unas dificultades en todo lo que es la coordinación motora, que se manifiesta, pues en niños más pequeños se manifiesta pues en una cierta dificultad para algunas, no sé, habilidades motoras, como es botar una pelota, correr, saltar, andar marcha atrás, etcétera, ¿no? Y cuando ya son un poquito mayores, hablamos de 6, 7, 8 en adelante, pues se manifiesta sobre todo en dificultades de motricidad fina, tienen cierta torpeza motriz. Esa dificultad se manifiesta o se nota, pues no son muy precisos o les cuesta mucho recortar, hacerse la lazada de los zapatos, abrocharse botones, abrir llaves, todo ese tipo de habilidades les cuesta. Y una de las manifestaciones más evidentes en el ámbito educativo es, pues son alumnos que tienen muy mala letra, una letra ilegible, que a pesar de que se le corrige y tal, no terminan de mejorar. Entonces, esa sería la primera característica, las dificultades de coordinación motora. La segunda característica es que hay una alteración también de las habilidades perceptivas y de orientación espacial. En el fondo les cuesta un poco orientarse en el espacio y todas aquellas tareas relacionadas con la orientación y la percepción les resultan más complicadas. Por ejemplo, pues si yo me pongo enfrente de un niño con estas características y levanto la mano izquierda y él me tiene que imitar, tiene esa dificultad para imitar los gestos, para identificar derecha e izquierda, por supuesto para utilizar correctamente un plano. Y también presentan dificultades para orientarse en el espacio gráfico de la hoja de papel. Por eso las cuentas, cuando tienen que hacer unas cuentas de sumar, restar, les cuesta poner bien los números en orden,
o les cuesta las hojas de papel, está toda la información como desorganizada, de manera caótica, ¿no? De hecho, los cuadernos de estos alumnos, pues efectivamente muestran esa forma un poco caótica, ¿no? Entonces esa sería la segunda característica. Y la tercera característica es más sutil y a veces incluso no se identifica fácilmente, es que tienen una dificultad para entender las claves no verbales de la comunicación. Bueno, esto que parece un poco así complicado, veréis que no lo es tanto. Es decir, les cuesta interpretar todo eso que la comunicación es no verbal, como son gestos, expresiones faciales, tonos de voz, les cuesta interpretarlo. Entonces, a veces hablamos de manera irónica, porque con determinadas miradas, pues esa información se le escapa en gran medida o no son capaces de entenderla. Por eso no entienden bien pues tonos de voz, ironías, metáforas, sarcasmo, le cuesta. Entonces esas serían un poco las tres características, los tres síntomas, Diana, principales: las dificultades de coordinación motora, las dificultades perceptivas y de orientación espacial y las dificultades para captar las claves no verbales de la comunicación. A pesar de esas dificultades, luego hay unos puntos fuertes que de alguna manera son un poco paradójicos. Son chicos que luego tienen un buen desarrollo del lenguaje, tienen un vocabulario bastante elaborado, una expresión verbal muy buena, tienen capacidad para aprender, y eso es lo que desconcierta muchas veces en los profesores, ¿no? Que la primera hipótesis muchas veces, oye, con lo bien que se expresa, con lo bien que habla, con lo bien que aprende, pero luego qué lento es escribiendo, qué mal escribe, es que es vago, es que no le gusta, ¿no? Esa suele ser un poco la hipótesis y el cuadro. Naturalmente, para establecer el diagnóstico, además de esas características, pues tenemos que comprobar que esos problemas o esas dificultades le impiden o de alguna manera hacen que su aprendizaje escolar tenga peor calidad o incluso pues, no se consigan los objetivos. Y también estas personas los niños sufren un cierto malestar, pues porque fracasan muchas veces en las relaciones sociales. Al no interpretar bien esas claves, pues eso, malinterpretan, tienen conflictos o a veces son también objeto fácil de burla porque no interpretan bien y por esa torpeza motriz, ¿no? Bueno, pues ese es el cuadro del trastorno de aprendizaje no verbal. El libro que publiqué y que está publicado en editorial CCS, pues, ¿por qué me decidí a escribirlo, no? Pues la idea fue, claro, hace ya muchos años me encontré con un alumno que yo tenía que hacer la evaluación, que la profesora me lo había pedido que lo valorara para ayudarle y presentaba estas características, pero yo todavía no sabía de la existencia del trastorno de aprendizaje no verbal, ¿no? Entonces dedicamos mucho tiempo pasándole pruebas y efectivamente nos llamaba la atención que tenía un buen desarrollo verbal, pero cómo podía tener esa torpeza para escribir. De hecho, le hicieron pruebas y radiografías, nada, no había ningún problema de ese tipo, ¿no? Y bueno, buscando información, di con un artículo en una revista de neurología donde se hablaba ya de este problema del trastorno. Entonces, cuando yo leí las características del trastorno en ese artículo, vi reflejado a este alumno. O sea, es que era un calco del alumno que yo estaba evaluando. Y dije, este niño tiene trastorno de aprendizaje no verbal. Y eso ya me posibilitó, bueno, buscar más información que había, ¿no? Entonces, el siguiente paso fue, pues en esta página mía de familiaycole.com, escribí un artículo donde hablaba del trastorno de aprendizaje no verbal. Ese artículo tuvo muchas visitas y a raíz de ese artículo empezó a escribirme gente, principalmente de España, pero también escribía gente de Latinoamérica, ¿no? Preguntándome o comentándome qué podían hacer. Entonces, una segunda parte fue escribir un documento donde daba unas pautas para los profesores, donde explicaba las características principales y algunas pautas para que el profesorado pudiera actuar, ¿no? Bueno, pues todavía, cuando publiqué eso en la web, pues hubo más correos, más mensajes de gente un poco a la desesperada, ¿no? Buscando información y tal. Entonces, bueno, pues como ya me encontré más casos de trastorno de aprendizaje no verbal en el colegio, en los colegios en los que he trabajado,
pues me lancé a hacer este libro, que la idea no es un libro, digamos, académico, ¿no? Ni es un libro de investigación, sino es un libro práctico. En realidad lo que quería es dar respuesta tanto a familias, profesores, especialistas, de qué era el trastorno de aprendizaje no verbal, cómo se podía diagnosticar y cómo se podía tratar, ¿no? Y por eso salió este libro, que en su día fue el primer libro en español exclusivamente dedicado al trastorno de aprendizaje no verbal. Y bueno, es un libro muy práctico, ¿no? Tiene 100 páginas, pero voy, digamos, al grano. No es un libro, ya digo, académico, científico, con un lenguaje que todo el mundo puede entender. Entonces, ¿para quién está destinado este libro? Pues yo lo escribí pensando principalmente en los maestros, maestras que trabajan con niños de esa edad, de 6, 12 años. También pensé en orientadores, psicopedagogos, psicólogos, todas las personas que pueden estar implicadas en el diagnóstico, familias, padres, madres de niños con trastorno de aprendizaje no verbal y todo lo que son terapeutas que trabajan con estos niños, pues psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, logopedas, etcétera, ¿no? Entonces el libro tiene varios capítulos. Hay un primer capítulo donde describe en qué consiste el trastorno de aprendizaje no verbal, con muchos ejemplos, con las manifestaciones. Un segundo capítulo que está destinado a explicar cómo se realiza el diagnóstico, pues doy unas orientaciones de cuáles son desde los signos de alerta que pueden hacernos sospechar, hasta propongo, ahí en el libro aparece un procedimiento pues de test, de pruebas que se le pueden pasar a los niños para determinar, establecer el diagnóstico. Entonces, esos dos capítulos, características y cómo se realiza el diagnóstico, sería como la mitad del libro. Y la segunda mitad, es decir, el 50%, está dedicado en exclusiva a medidas de intervención. Es decir, ¿qué puedo hacer si yo tengo un alumno, un hijo o un paciente con este trastorno? Y entonces, bueno, pues hay otro capítulo dedicado a todas las medidas de intervención que se pueden hacer desde el colegio, que ya os adelanto, si tenéis ocasión de ver el libro, pues la mayoría de las medidas van encaminadas a hacer adaptaciones, y sobre todo necesitan algunas adaptaciones. Pues, por ejemplo, que no copien, como una de sus dificultades es la escritura, que es muy lenta, que es muy costosa, pues por ejemplo que no tengan que copiar los enunciados de todas las tareas y los ejercicios, ¿no? Adaptar los exámenes, etcétera. Bueno, ahí viene como un catálogo de muchos ejemplos de actividades que se pueden hacer. Hay una serie de pautas también para las familias, bueno, pues, cuando tienen un hijo con este problema, pues cómo pueden trabajar, intervenir con él. Y algunas estrategias y pautas de estimulación más individual, pues para terapeutas, como pueden ser pedagogos, psicólogos, que trabajan a nivel individual pues con estos niños, ¿no? Sobre todo las áreas de intervención son toda la parte de motricidad fina, la orientación y percepción espacial y todo el campo de la comunicación social, ¿no? Por eso, aunque sea un trastorno no verbal, pero muchos logopedas, fonoaudiólogos, pues trabajan con estos niños estos contenidos. Bueno, pues esto es sobre todo lo que os podía contar del libro, ¿no? El trastorno de aprendizaje no verbal ha recibido diferentes nombres y todavía no está claro cuál es no tiene un nombre definitivo. En el ámbito escandinavo, pues se trabajan las siglas DAMP, ¿no? Que sería déficit de atención, motor y perceptivo. En España se está manejando mucho ahora, en lugar del trastorno de aprendizaje no verbal, pues hay una nueva línea de hace ya tiempo que es el trastorno de aprendizaje procedimental. Bueno, no es un trastorno que todavía no está recogido en los catálogos internacionales de diagnóstico. No lo recoge la CIE-11, que es el catálogo de la Organización Mundial de la Salud, y tampoco lo recoge el DSM-5. Podríamos decir que es una mezcla entre el trastorno de la comunicación social y el trastorno de la coordinación. Esos dos, ¿no? Un peligro que hay y es complicado a veces, que se confunda
con el antiguo síndrome de Asperger, ¿no? O el TEA, trastorno del espectro autista del grado 1. En principio, el trastorno de aprendizaje no verbal no pertenece al espectro del autismo. ¿Y por qué? ¿En qué se diferencia? Pues la diferencia está en que en el trastorno de aprendizaje no verbal no hay un patrón de conductas restrictivas. Por tanto, no hay una inflexibilidad conductual, no hay estereotipias, no hay una hiper o hiposensibilidad. Eso, no hay esa conducta inflexible. Entonces, en eso sí hay un interés por la interacción social, por la comunicación, por supuesto, ¿no? Y también se puede confundir a veces con el TDAH, ¿no? Con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En principio, en el trastorno de aprendizaje no verbal, dentro del núcleo de sus síntomas diana no está el déficit de atención. Puede ser que haya niños que presenten trastorno de aprendizaje no verbal y además tengan un déficit de atención, pero en principio son, podríamos decir, dos categorías diferentes. Lo mismo que tampoco hay una conducta impulsiva, no, en principio no. Recientemente he podido colaborar en una investigación que la Clínica Universidad de Navarra ha realizado y, bueno, pues hemos desarrollado, se ha terminado un cuestionario que va a servir como cribado, ¿no? Para cribar niños de edad escolar de 6-12 años la sospecha de que padezca el trastorno de aprendizaje no verbal. Será un cuestionario de cribado que se rellena muy rápido y si se supera a unas puntuaciones de corte, unos criterios que aparecen ahí muy claros, pues habría que iniciar la evaluación psicopedagógica. Ese se va a llamar lo que se ha elaborado se llama el Inventario de Dificultades de Aprendizaje Procedimental. Responde a las siglas IDAP. Y bueno, pues está próximo, en el momento en el que estamos grabando esta presentación, pues está pendiente de que se publique en alguna de las revistas de investigación. Por terminar, dos cosas. Por un lado, seguramente en nuestras aulas, en nuestros colegios, de donde nos estáis viendo este vídeo, es posible que haya niños y niñas que puedan padecer el trastorno de aprendizaje no verbal y que están ahí como alumnos con cierta dificultad y que pasen desapercibidos. Entonces, sí, ojalá pues tanto esta presentación como si luego tenéis ocasión de poder leer el libro, pues sirva para detectar estos niños y darles la respuesta educativa. Yo la experiencia que tengo de los casos que hemos tenido en los colegios en los que he trabajado de niños con trastorno de aprendizaje no verbal, pues el pronóstico es bueno, bastante bueno. De hecho, la mayoría de los que conozco han seguido estudios, incluso estudios universitarios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, una vez que se detecta y se ve el problema, pues se hacen las adaptaciones, se realiza la intervención y hay una mejora importante. Entonces, algunos signos de alerta que yo consideraría, si sois profesores, docentes, pues fijaros, en niños de 6 a 12 años que os parezcan vagos, que no quieren trabajar, normalmente esos niños no son vagos así, porque en estas edades los niños quieren cumplir las expectativas y responder a esas expectativas que tenéis los profesores, las maestras, la familia. Entonces, no pongáis como primera hipótesis que sean vagos. Si hay mala letra, hay cierta torpeza motriz, tiene conflictos sociales porque malinterpreta cosas con sus compañeros, no entiende bien las ironías. Podemos estar ante un caso de trastorno de aprendizaje no verbal. Pues habría que decírselo a aquellas personas del centro encargadas de detectarlos y de recoger los signos de alerta y de alguna manera, pues lo ideal sería realizar una valoración psicopedagógica, ya sea en el centro o en un gabinete psicopedagógico. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería una de, digamos, me gustaría que al menos esta presentación sirviera para eso. Los que estéis interesados en el libro se vende en formato papel y también en formato electrónico. Entonces, bueno, es fácil, buscáis editorial CCS, lo buscáis en cualquier buscador de internet. El libro se llama, como he dicho, Trastorno de aprendizaje no verbal, guía básica para familias y educadores. El autor soy yo, Jesús Jarque,
y si viví fuera de España, en algunos países de Latinoamérica se está vendiendo, pero bueno, podéis consultarlo ahí. Sabéis que hay plataformas que no voy a nombrar, pero que de comercio internacional que también lo tienen. Y si lo queréis tener en formato electrónico, pues en esa página de la editorial CCS buscáis el libro y tenéis la posibilidad de acceder a él en formato electrónico, que sabéis que es un precio mucho más asequible. Y nada más, de verdad encantado de haber podido compartir este rato con todos vosotros, vosotras, los que me escuchéis desde cualquier lugar del mundo, y volver de verdad a agradecer a IAC Uruguay pues esta oportunidad de dar a conocer el trastorno de aprendizaje no verbal y mi libro. Pues muchas gracias y hasta la próxima.